Buenos días, bienvenidos de nuevo a las claves de la semana en Estados Unidos. Hoy tenemos, como siempre, a Héctor Chamizo, que nos va a mostrar cuáles son esas claves que he comentado anteriormente. Pero antes de darle la bienvenida a Héctor, que ya lo tenemos aquí, vamos a adelantar un poquito de qué vamos a hablar. Vamos a repasar y ahora Héctor nos comentará cuáles son los datos de empleo que conocimos el viernes. Hablaremos sobre Buffett, que estuvo este fin de semana, y Héctor tiene información de primerísima mano de alguien que estuvo allí, el S&P 500, al Russell y, lógicamente, el dato de la semana, que es el IPC en Estados Unidos, que conoceremos el miércoles. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Oye, comentaba anteriormente que los datos de empleo que conocimos el viernes, al final no sé si creérnoslos, no creernos, los ajustes, ¿cómo está el tema? Es que el problema es que se están publicando durante los últimos meses datos por encima de las previsiones y parecería que la economía de Estados Unidos va a un ritmo espectacular, que es cierto que el empleo se están creando puestos de trabajo. Pero el problema es, y hay además un gráfico que lo publiqué este fin de semana en mi cuenta de Twitter, que os invito a que le sigáis, Héctor Chamizo, me encontráis por ahí por Twitter, y es que es la primera vez en la historia que se bate más previsiones de dato de empleo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que se bate previsiones, pero luego vienen revisiones los meses siguientes. Es decir, que con las revisiones, los datos de empleo no habrían sido tan buenos como se publican previamente. Y por ponerte un ejemplo, en febrero se ha revisado el dato de febrero de empleo y se ha publicado que se crearon 78.000 puestos de trabajo menos de lo que se había dicho en el mes de febrero o en el mes de marzo cuando se publicaron los de febrero. En marzo también se han recortado más de 40.000 puestos de trabajo con respecto al dato que se publicó correspondiente al mes de marzo. Entonces, uno no sabe a qué atenerse, ¿no? Porque una cosa es lo que se publica inicialmente y otra cosa es la revisión. Y fíjate, por poner en contexto esto, Juan, y lo interesante que resulta, las veces en las que se producen revisiones más bestias, como ha sucedido ahora, del empleo en Estados Unidos ha coincidido con momentos recesivos de la economía. Se publican unos datos inicialmente mejores de lo esperado, luego hay revisiones a la baja y pues la creación de puestos de trabajo no es tan fuerte, aunque haya creación de puestos de trabajo, pero no es tan fuerte como se había dicho inicialmente. Y esto coincide de manera histórica en momentos recesivos. Es decir, que hay que tener cautela, siempre yo digo lo mismo, ¿no? En estas últimas meses y semanas, ¿no? Que hay que tener cautela y más ahora que nos dicen unos datos que, bueno, el mercado lo lee de manera fabulosa, sube la renta variable, todo es fantástico. Cuidado con esas revisiones que se están produciendo que son ya no son revisiones, son hachazos, auténticos hachazos. Que huele por algún lado. Y además, cuando hemos comentado muchas veces que las encuestas de empleo en Estados Unidos no son las encuestas que se hacen aquí, se pueden hacer en España. Aquí las encuestas hay que cogerlas con pinzas, porque aparte de que la población en la que se hace la encuesta es muy pequeña, no se consulta. O sea, no se hacen las consultas igual que se hacen aquí en España, que tú vas al servicio de empleo, no sé cómo, no recuerdo ahora cómo se llama, y hay datos. SEPE, sí. El SEPE, correcto. Y hay datos oficiales, sino que allí es una encuesta. Y claro, si ya lo cogemos con pinzas por una parte y luego cogemos con pinzas las revisiones, al final los datos que tenemos, ¿cómo los leemos? Pues con mucho escepticismo. Yo de verdad, y no me gusta muchas veces crear polémica ni mojarme más allá de los datos que se publican, pero es verdad que esto me pareció muy sangrante, lo denuncié a través de todas mis redes y me parece sonrojante que se ajusten casi 100.000 puestos de trabajo. Es que no estamos hablando de 1.000 o 1.500, y es lo que dices, ¿no? Si las encuestas las contesta el 30% de la gente a las que les dan las encuestas, pues ¿qué fiabilidad tiene? El 30%, claro, tienes un 70% de la gente que no contesta si está trabajando, si no, si ha perdido el empleo. Pues ya ese dato previo es malo, es una muestra mala para hacer estadística. Si eso ya es negativo, luego que te revisen a la baja 78.000 puestos de trabajo, que se dice pronto, ¿eh? Es que es una barbaridad. Claro, el Zero Edge, que lo sigo bastante en Twitter, publicaba, dice, bueno, pues el mes de mayo publicarán 300.000 puestos de trabajo creados y la revisión correspondiente al mes de abril será de 100.000. Y ya se habrán creado 100.000 cuando nos han dicho que son 230 y tantos mil o 240 y tantos mil. Pues no es serio, Juan, sinceramente no. Para la primera economía del mundo y la primera potencia mundial, en pleno siglo XXI, en el momento en el que tenemos que manejar los datos con más rigor y más calidad,
que se hagan estos ajustes, pues es un trilerismo que no es tolerable, sinceramente. Sí, sí, por eso cada vez más no está siendo una fuente ni un dato importante a la hora de tomar decisiones. Oye, este fin de semana también, volviendo de allá para acá, o sea, volviendo del pasado al presente, hemos tenido a Warren Buffett, hemos tenido la comparecencia y, como decía, tú tienes datos de primera mano porque conoces a gente que ha estado allí en el propio evento y nada, ¿qué te ha parecido? ¿Qué es lo más relevante? Porque hoy, durante el día de hoy, durante el fin de semana, hemos conocido muchísimas noticias, pero hoy también continúa coleando esa situación o esa presentación. Bueno, además de que Warren Buffett y Charlie Munger siempre nos dejan citas célebres y que algunas ya son repetidas, pero no por ello no dejan de ser célebres, lo que me han contado desde dentro, y parece que el interés de Berkshire en estas últimas semanas, en estos últimos meses, años incluso, ya llevan trabajando en ello, es el tema de la sucesión de Warren Buffett. Warren Buffett tiene más de 90 años, Charlie Munger tiene 99 años. Y a los accionistas inversores les preocupa mucho el plan de sucesión. Fíjate que ahora está muy de moda la famosa serie Succession, que no vamos a hacer spoiler y que me encanta además seguirla en HBO Max. Es una pasada, no digamos nada, pero es una pasada la última temporada. Es una pasada. Con ganas de ver el capítulo que salió esta madrugada, todavía no lo he visto y creo que a la hora de comer me lo veré. Pues igual que la sucesión dentro de esa serie, que es fantástica, insisto, es el pilar fundamental de esa compañía de la que habla la serie, pues con Warren Buffett parece que es exactamente lo mismo, ¿no? Que los planes de sucesión es lo que está preocupando, por eso sentaron a los dos principales candidatos en un momento de la ponencia de la conferencia anual de inversores con Warren Buffett y con Charlie Munger. Se habló mucho de esto, era la comidilla y parece que Berkshire ya está dando pasos en adelante en torno a la sucesión de Warren Buffett y a los principales candidatos que pueden serlo, ¿no? Además, le preguntaron mucho por Apple. Apple lo defendió a capa y espada. De hecho, dijo una frase que me pareció muy llamativa y que lo dije en redes sociales, que decía que la gente, antes de comprarse un segundo coche, preferiría no renunciar al iPhone antes de comprarse un segundo coche. Si le das a elegir entre su iPhone y comprarse un segundo coche, dice que la mayoría de los clientes usuarios de Apple decidirían por no renunciar al iPhone. Y que eso lo hace pues una marca muy potente y pues que además ha estado muy bien gestionada y por eso es su principal posición dentro de su cartera. Y además, bueno, pues también habló de la situación actual de la recesión que está en camino y dice que Jay Powell tiene una gran papeleta en su tejado. Bueno, nos dejó bastantes pinceladas. Siempre que habla Warren Buffett es para escucharle atentamente. La defensa de Apple pues quedó bastante clara. Vamos a ver cómo cotiza esta semana Apple después de estas declaraciones de Warren Buffett y de publicar unos resultados que fueron francamente buenos. Esto hay que decirlo. Y además anunciar una recompra de acciones de 90.000 millones de dólares, que sabemos que las recompras siempre impulsan o tienden a impulsar la renta variable en el corto y medio plazo. Así que, bueno, pues otra cosa que añadir, porque además estamos en temporada de resultados. Apple era siempre es la joya de la corona y parece que fueron buenos. Y esto yo lo dije el otro día y creo que puede dar soporte o cierto soporte entre crisis bancaria, resultados empresariales, pues igual cierto soporte puede tener Apple y las tecnológicas que están presentando por encima de lo esperado. Sí, aparte de lo que comentabas, al final Buffett tiene una edad, Charlie tiene una edad y desgraciadamente nadie vivimos eternamente. Y es un paso importante porque al final los inversores es lógico que en el momento en que, esperemos que ocurra dentro de mucho tiempo, pero uno tiene 99, el otro está cerca. Por ley de vida, en algún momento tiene que suceder y ahí tienen que... yo creo que esto lo están retrasando demasiado y tienen que ya poner algunos sucesores, por lo menos para que haya una tranquilidad en la cotización de la compañía, para que los inversores, aunque lógicamente cuando esto ocurra, el varapalo que se llevará la propia empresa en cotización tiene que estar ahí, pero al final tiene que continuar teniendo un atractivo de cara a los inversores. Hoy comentabas también lo de las presentaciones de resultados. A mí me está impresionando bastante el resultado de las grandes tecnológicas en esta época, en este trimestre que estamos, de las presentaciones de resultados, que están batiendo bastante las previsiones que todos teníamos o que todos esperábamos, porque sí que se esperaba que hubiera ya cierta implicación o que tuviera cierto acercamiento de la economía real hacia las presentaciones de resultados y no está ocurriendo.
Aquí yo creo que hay que diferenciar entre las grandes tecnológicas y muchas grandes compañías, que es cierto que se hizo una revisión importante a la baja y que aún así que hay muchas que han presentado peores resultados con respecto al año anterior, pero mejor del recorte que se esperaba, es decir, a la baja, pero mejor de lo que se esperaba. Y esto, bueno, siempre se toma positivamente, porque tú cuando estás esperando algo negativo y si es más positivo dentro de lo negativo, pues la cotización tiende a hacerlo mejor y en algunos casos empresas que lo han hecho mejor. Pero hay que diferenciar esto de muchas cotizadas de Russell 2000 y de pequeñas y medianas capitalizaciones, ¿no? Que sí que han presentado en muchos casos resultados peores de lo que se esperaba. Otras mejores de lo que se esperaba, pero con esa tendencia a la baja. Entonces, economía real, pues es que el chicle se está estirando, Juan, es lo que hemos comentado muchas veces. El problema de que se estire tanto el chicle y la goma es que cuando tú estiras mucho una goma, cuanto más los tiras, el golpetazo que te viene es peor. Entonces, no sé, quiero decir, los resultados están siendo buenos, están siendo mejores de lo esperado, dentro de que ha habido lo que digo, de que había peores resultados correspondientes al 2022, pero la economía en general, en términos generales, el dinamismo económico parece que se va estirando, que la madurez sigue. La tendencia de contratación en Estados Unidos, eh, mm, las vacantes laborales, por ejemplo, están cayendo poco a poco, pero todavía siguen fuertes. Entonces, las solicitudes semanales de desempleo siguen repuntando, pero muy poco a poco. Hay veces que repunta y cae, la tendencia es alcista, desde luego, y esto pues es tendencia de que hay mucha madurez y que ya empieza a haber enfriamiento en el mercado laboral, pese a que los datos oficiales que hemos hablado antes, pues es lo que hay. Entonces, este segundo trimestre, hay que decirlo, mejor de lo que se esperaba. Esto es soporte para la renta variable, pero habrá que ver el Q3 y el Q4, tercer y cuarto trimestre, pues qué tenemos, ¿no? Si ya ahí vienen los vientos Sí, sí, más ahí nos depara fríos y más ya. helados. Exacto. Esta semana tenemos dos datos importantes, el IPC y peticiones de subsidio por desempleo. El IPC es importante, pero las peticiones de subsidio por desempleo, tal como comentábamos antes, que las contrataciones no las tenemos muy en cuenta, no sé si este dato, lógicamente lo podemos tener más en cuenta porque sí que tenemos unos datos oficiales. Aquí sí que es la gente o los trabajadores que piden ese subsidio y ya podemos tener un baremo bastante más acercado a la realidad. Pero lógicamente el IPC es el dato que clava la Dato semana y estrella. lo tendremos el miércoles. Sí. Pues con respecto al IPC, el consenso está esperando que la inflación general, la tasa general, se quede estancada en el 5%. En el último dato que tuvimos fue del 5%. Cualquier dato por debajo del 5% se va a tomar positivamente, de manera indudable. Y una sorpresa al alza sería negativo, evidentemente, teniendo en cuenta la crisis bancaria en Estados Unidos, que ya han anunciado la pausa de manera velada, no lo ha dicho directamente Powell, pero sí que en la última reunión cambió el discurso, la manera de decirlo, y ya se intuye pues eso, que va a haber una pausa a partir de la próxima reunión y van a mantener los tipos altos pues hasta que algo empiece a sonar todavía o a oler más a chamuscado. El tema, la inflación subyacente, que es donde está yo creo que el foco principal. Se espera que se reduzca una décima del 5,6 al 5,5. Una décima es muy poco con respecto a eso, a tasa anualizada, teniendo en cuenta que los tipos como los tienen, ¿no? Y que los bancos empiezan a tensionar el mercado del crédito y la concesión de financiación a sus clientes después de lo que está sucediendo con la banca regional en Estados Unidos. Entonces, una sorpresa negativa puede ser muy malo para la bolsa, a mi modo de entender, porque imagínate, Juan, que sale un 5,7 de dato de inflación La subyacente. hemos liado. Uh-huh. Teniendo en cuenta cómo, qué hace la Fed, ¿no? Es como subimos más, ¿no? Con los bancos como están. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos quebrar no sé cuántos bancos más? Un brete importante. Una sorpresa positiva, insisto, ahí sí que es un poquito de oxígeno, o en línea sería oxígeno, ¿no? También para la bolsa. Vamos a ver. Sí, porque ahora al final las encuestas o donde están las miradas ya no es en si la Fed, claro, ya lo dijeron que no iban a subir más tipos de interés. Ahora el debate creo que está ahí en cuándo van a empezar a bajar. O sea, ya se está anticipando en cuándo van a bajar esos tipos de interés. Claro, creo esto que me lo comentaste tú hace un par de semanas, que los más optimistas ya hablaban de junio, empezar a bajar tipos de interés en junio. No lo veo, quiero decir, Sí, en realidad julio, ¿no? Es decir, julio. junio sería la primera, junio sería la pausa y julio sería ya la primera. Correcto. Pero es lo que está descontando el mercado, ¿eh?
Yo Pero es es que que... eso lo veo muy, o sea, ya no voy a decir precipitado, lo veo prácticamente casi imposible. Es que no lo veo, quiero decir, si ya lo veo difícil que empiecen a bajar tipos de interés de cara a final de año con las previsiones del IPC que tenemos, con el subyacente, Claro. bajando una décima no es bajar, o sea, una décima es estancarse conforme está. Empezar a plantearnos bajadas y tipos de interés cuando todavía, y esto lo hemos recalcado muchas veces, no estamos viendo en la economía real el impacto que están teniendo todas las subidas de tipos de interés, empezarnos a plantear bajadas, yo no, personalmente veo ese descuento muy optimista. Mira, yo me mojo, Juan, en esto me mojo 100% y creo que la Fed no empezará a bajar tipos de interés hasta que no vea que el mercado laboral empieza a tener un dato contractivo. Es decir, cuando vea, y eso será llegar tarde, pero yo creo, yo te digo lo que creo que va a hacer la Fed y sobre todo por también lo que me comentan los expertos de Estados Unidos que están en contacto con gente que trabaja para la Reserva Federal. Y ellos lo que creen y lo que yo creo, por ende, y leyendo un poco el mensaje, es que hasta que no haya datos de destrucción de empleo, la Fed va a mantener los tipos altos. Y ahí será llegar tarde, incluso, insisto. Por eso el mercado cree que va a ser antes. Cree que ya la ralentización empezará a mostrarse por otros senderos, otros indicadores, y que la Fed dirá, hostia, con perdón, vamos a empezar a bajar. Pero ¿quién va a llevar la razón, la Fed o el mercado? Y si el mercado está esperando algo que no llega, como estás diciendo tú, ¿cómo reaccionaría la bolsa? Porque si no se cumplen las expectativas de lo que se espera, es decir, que empieza a haber recortes en julio, ¿qué va a pasar? Porque la bolsa igual también se está sustentando en base a bajadas de tipos de interés, pero a lo mejor no viene eso tan pronto como se espera y empieza a venir más daño sobre la economía. Cuidado con... Sabes que en Estados Unidos hay un lema que se dice Don't fight the Fed, ¿no? No luches contra la Fed, y el mercado parece que está intentando luchar Está contra la Fed. luchando contra ella. Pero la Fed es la Fed y va por su lado y puede tomar las medidas que quiera y no satisfacer al mercado. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que igual están siendo demasiado optimistas de momento. El consenso, me refiero. Nos quedamos con esto, Héctor. Muchísimas gracias por hacernos este análisis y este acercamiento hacia lo que tenemos, lo que nos viene durante esta semana. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Juan. Un abrazo y nos vemos pronto.